a este video donde vamos a ver lo que es la clase número 9, donde vamos a hacer un repaso de la segunda unidad. Primero pues vamos a recordar acerca del alfabeto de líneas, ¿ya? Recordemos que existen en dibujo técnico varias líneas que nos van a identificar lo que corresponde a la parte en el dibujo, ¿ya? Entonces habíamos dicho que cada línea pues representaba una parte de nuestro dibujo y nosotros tendríamos que identificar dependiendo de la línea qué parte es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es las líneas de borde, que son estas líneas rectas que son un poquito más fuertes, ¿verdad? Y también tenemos lo que son las líneas de contorno visible, que son líneas que tienden a ser de un grosor un poquito más débil, ¿ya? Tal y como vamos a sacar las diferencias, línea de borde y la línea de contorno visible. Luego tenemos también la línea de contorno oculto. Estas líneas que se podría decir que están divididas por un espacio, estas se utilizan para remarcar líneas que no se ven dentro de un dibujo, ¿okay? Luego tenemos la línea de centro o eje, tal y como lo vemos acá, tiene un segmento, un punto, segmento, punto. Segmento, recuerden que es una parte de una línea, ¿ya? Y acá pues esto se utiliza para representar el centro de un objeto. Luego tenemos las líneas de dimensión que nos van a indicar lo que es el tamaño de una dimensión de nuestro dibujo, ya sea el alto, el ancho de un dibujo, pues va representado por estas dos flechas, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, o la altura. Luego tenemos lo que es la línea de extensión que me va a indicar de dónde a dónde es la magnitud del tamaño del lado del dibujo que estamos representando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la diferencia con la línea de dimensión? Es que tienen estas líneas de acá que me indican que únicamente hasta acá es el tamaño de esa dimensión. Y luego tenemos lo que es la línea de extensión de posición alterna, ¿ya? Que nos está indicando de que esta parte, ¿verdad?, del dibujo pues puede ser que se pueda lo que es movilizar. Y tenemos también lo que son las líneas de interrupción larga que nos van a indicar que un objeto es más largo, ¿verdad? Pero para no hacer el dibujo más grande, pues se utilizan estas líneas para indicar que el objeto es más largo, ¿verdad? Luego tenemos la línea de interrupción corta que tiene la misma función. Lo único es que con la línea de interrupción corta nosotros identificamos que el objeto es más pequeño, ¿okay? Y luego tenemos la línea de plano de corte, donde nos indica en dónde un objeto está cortado. Y luego tenemos la línea de rayado seccional, que nos va a indicar en dónde es que se ha cortado lo que es el objeto y en dónde se ve visible la parte en donde está cortado. Ahora vamos con el tema de geometría. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos muy básicos en geometría. Tenemos lo que es el tema del punto. El punto es la representación de una posición fija en el espacio, no es un objeto físico. Por lo tanto, carece de forma y dimensión. Entonces, recordemos que un punto pues, se puede representar de tres formas. Tenemos acá la primera que es cortando líneas, que es cuando la línea, pues, dos líneas semirrectas se cortan y pues justo en el punto donde estas se cortan, pues se va formando lo que es un punto. También podemos representarlo a través de un pequeño círculo justo en donde también se unen dos líneas semirrectas. O también podemos representarlo con un cuadrado en el mismo punto donde se unen las dos semirrectas. Luego tenemos lo que es la línea. La línea habíamos hablado que es una sucesión de puntos, o sea, la unión de varios puntitos bien pequeñitos pues van formando lo que es una línea. Y habíamos dicho que existen o se clasifican en tres tipos, ¿verdad? En línea recta, poligonal o línea curva. Línea recta, tal y como lo vemos acá, puede ser horizontal, vertical o en diagonal. Tenemos acá la línea poligonal que está compuesta por varias líneas rectas. Y también tenemos la línea curva. Ya en este caso pues tiene la siguiente forma, curvado. Partes de una recta
o de una línea recta, tenemos lo que es las semirrectas, que están divididas por un punto y se divide a dos, en este caso pues semirrectas. Entonces esta es una línea completa dividida por un punto, en donde pues cada parte se le denomina semirrecta. Y luego tenemos el segmento, que es una porción de una línea, ¿ya? Entonces acá tenemos una parte o una porción de esta línea completa, entonces decimos que este de acá es un segmento, es el segmento AB. Luego tenemos la posición relativa entre dos rectas, quiere decir que cómo es que nosotros encontramos dos semirrectas en un dibujo, dos rectas. Podremos encontrar las líneas que se cortan, tal y como lo vemos acá, línea A con línea B, se cortan y forman el punto P. También podemos encontrar las líneas que son paralelas, quiere decir que va una a la par de otra, ¿ya? Sin cortarse entre sí. Y también tenemos las líneas que se cruzan, que estas pues, son líneas que se cruzan, pero en este caso pues existen cada uno en dos planos diferentes. Ya quiere decir que uno se encuentra ya sea atrás del otro o delante del otro. No se cortan, no se chocan entre sí. Ahora vamos con lo que es la línea poligonal, que es una línea formada por segmentos rectos consecutivos no alineados. Se clasifican en, recordemos que línea poligonal está formada por varias líneas rectas, ¿okay? Pero la línea poligonal, ¿verdad?, puede ser abierta o puede ser cerrada. Abierta cuando se encuentra de esta forma y cerrada cuando todas las semirectas pues, van unidas una tras otra, ¿ya? Todas tienen dos semirectas conectadas en sus extremos. Ahora vamos con la línea curva. La línea curva pues los podemos encontrar dependiendo de su forma. Por ejemplo, tenemos la línea curva cónica, en donde encontramos diferentes tipos de curvas cuando nosotros hacemos un corte, por decirlo así, dentro de un cono. ¿Okay? Y a cada tipo de figura curva que se va formando, pues tiene un nombre. Por ejemplo, en esta parte de acá le llamamos círculo, en la sección de acá sería una elipse, acá una parábola y acá una hipérbola. Luego tenemos una curva matemática, que recordemos que esta curva pues, nos va a representar una cantidad o un valor. Y luego tenemos la espiral de Aquímedes, que tiene esta forma, ¿verdad? Acá tiene desde un eje y va formando una espiral a su alrededor. Luego tenemos una involuta o también llamada envolvente, acá que tiene básicamente estas curvas, siempre pues giran en torno hacia un eje. Luego tenemos un cicloide que se va formando cuando se forma alrededor un círculo, ¿ya? Por ejemplo acá pues un círculo se mueve hacia esta posición y luego se mueve hacia esta posición, entonces se va formando lo que es un cicloide. Una catenaria, que es una curva que se forma a través de la aplicación de la gravedad, quiere decir que la fuerza de la gravedad se le aplica a dos puntos y de esa forma pues se va formando una catenaria. Y luego tenemos lo que es una curva hélice, ¿ya? Que estos pues giran en torno a lo que es una figura, ¿ya? Ya sea de manera vertical o de manera horizontal, ¿ya? Y estas hélices las podemos encontrar cilíndricas o también pueden ser cónicas. Cilíndricas cuando se encuentran haciendo la curva dentro de un cilindro, o cónicas cuando se encuentran haciendo lo que es la hélice dentro de un cono. Ahora con el tema de ángulos. Primero vamos a ver lo que es la clasificación de ángulos, en donde vamos a ver que se pueden clasificar según su medida angular, ¿ya? Puede ser cóncavo si el ángulo es de 180 grados, más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Okay? En este caso, pues el ángulo, el espacio que se forma entre las dos semirectas, acá, es acá. Entonces decimos que este es un ángulo cóncavo, porque tiene más de 180 grados. Y luego tenemos lo que es el ángulo llano, ya que este es igual a 180 grados, o sea, de acá para acá son 180 grados. Entonces decimos que este es el ángulo llano.
Y luego tenemos el ángulo completo, que pues tiene un espacio entre ambas líneas y por lo tanto pues se forma un círculo completo. Acá. Y decimos que este es un ángulo completo de 360 grados. También puede ser un ángulo convexo, ¿ya? Y estos ángulos pues se refieren a que son menores a 180. Entonces tenemos lo que es el ángulo agudo, menos de 90 grados. 90 grados recordemos que es en línea de esta forma, ¿verdad? Acá línea vertical y acá línea horizontal, en línea recta. En este caso pues en menos de 90 grados decimos que es un ángulo agudo. También puede ser un ángulo recto, que se refiere a 90 grados. En este caso sería esta forma. También el ángulo obtuso, que son más de 90 grados. Y menos de 180. ¿Ya? O sea, entre acá, acá, tenemos lo que es un ángulo obtuso. Luego tenemos los ángulos complementarios, que son dos ángulos, ¿ya? Que cuya sumatoria pues suman 90 grados. ¿Ya? Podemos encontrar ángulos consecutivos de esta forma. Dos ángulos complementarios si la suma da 90 grados o suplementarios si la suma da 180 grados. También podemos encontrar los ángulos ya sea opuestos cuando dos semirectas se cortan, van formando ángulos, tal como lo vemos acá, forman ángulos. ¿Okay? Los de arriba, los ángulos que se forman en la arriba son ángulos opuestos, uno contra el otro, ya sea vertical o horizontal. Ángulos adyacentes cuando los ángulos se encuentran a la par del otro. ¿Okay? Ángulos alternos cuando se encuentran los ángulos, ¿verdad? Cuando se cortan, en este caso, líneas paralelas. Acá tenemos línea paralela, pero se corta con otra recta. Se forman ángulos también, ¿verdad? Entonces encontramos que ángulos alternos se encuentran en la parte de interno, perdón, se encuentran en la parte de adentro. Y ángulos externos son los que se encuentran en la parte de afuera. Ángulos correspondientes son los que se corresponden al mismo lado, ¿verdad? Acá los ángulos interno y externo, pero del mismo lado. Ángulos internos y externos del mismo lado, tal y como lo vemos acá. Polígonos. Un polígono es una figura geométrica que está compuesto por líneas poligonales y podemos encontrarlas clasificadas en tres tipos diferentes. Según sus lados, podemos llamarlos pues, de cierto nombre. Por ejemplo, triángulo 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, heniágono 9 y decágono 10. También podemos clasificar según sus ángulos, tal y como lo vemos acá. Puede ser un polígono convexo, ¿sí? Dice puede tener todos sus ángulos convexos, es decir, menores a 180. Si sus ángulos son menores a 180, es un polígono convexo. Pero si un polígono cóncavo puede tener un ángulo mayor de 180 grados, quiere decir que si uno de sus ángulos tiene más de 180 grados, decimos que es un polígono cóncavo. ¿Okay? Esta acá diferencia. Polígono cóncavo o polígono convexo. Y también podemos clasificar según sus lados y sus ángulos. Puede ser uno regular y uno irregular. Regular cuando todos sus lados tienen el mismo tamaño. E irregular cuando todos sus lados pues, son de diferentes tamaños. Acá tenemos ejemplos de polígonos regulares en donde, si se dan cuenta, todos los lados son de la misma medida. ¿Okay? Y acá tenemos polígonos irregulares que también tienen la misma cantidad de lados, pero son de distinto tamaño, ¿verdad? Entonces tenemos triángulo, un cuadrilátero, pentágono, hexágono, octágono, octágono, pero irregulares. Ahora vamos con los poliedros. También encontramos lo que son poliedros regulares e irregulares. Un poliedro, recuerden, es una figura geométrica formada por polígonos. Poliedros regulares son figuras que están formadas por polígonos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces vemos acá un tetraedro regular, hexaedro, octaedro, dodecaedro y icosaedro. Si se dan cuenta, todos sus lados están formados por polígonos regulares, o sea, de la misma magnitud, del mismo tamaño, cada uno de sus lados.
mientras que los poliedros irregulares están formados por polígonos irregulares. Quiere decir que sus caras están formados por polígonos que no tienen el mismo tamaño, tal y como lo vemos acá: tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro y un octaedro. Muy bien, actividad. Instrucciones: realiza un cuestionario de al menos 20 preguntas con su respectiva respuesta de lo visto en este video. Entonces, 20 preguntas tienen que realizarlas con lo que ustedes vieron en el video. La pregunta, pues, con su respectiva respuesta. Muchas gracias por su atención.